viendo la importancia que tiene, ¿no? La ilustración, ¿ya? Y las características que, por supuesto, se pueden ver en el despotismo ilustrado, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ha mencionado a Carlos III, ¿no? Sus medidas sobre la expulsión de la Compañía de Jesús, ¿ya? Las reformas que hizo María Teresa, ¿no? De Austria. Recuerden que ella es la mamá de María Antonieta, ¿ya? Es interesante, ¿no? Porque también tiene que ver con la crisis que tiene pues la monarquía francesa, ¿no? Recuerden que cuando María Antonieta no tenía, o sea, cuando ella pues comienza, no tenía todavía hijos con el delfín, ¿no? Con Luis XIV, ¿ya? Y no tenía hijos todavía, o sea, no tenía más que mujeres. Y bueno, la reina era sujeta de muchas críticas, ¿no? Entonces la mamá le manda una carta a María Antonieta, ¿no? Para que, bueno, tenía que, bueno, cumplir, ¿no? En esa época se hacía, ¿no? Los reyes, pues, los matrimonios eran así, ¿no? Políticos, y debía darle un heredero al rey, ¿no? Porque esto podía poner, pues, en peligro la estabilidad de la relación entre Francia y Austria, ¿no? O sea, en el fondo estaba en medio, estaba digamos, la alianza política que había entre ambos países, ¿no? Por eso que María Antonieta le aconseja a su hija, bueno, y finalmente tienen un heredero, ¿no? Pero, claro, esto lo llevó pues al plano internacional, ¿no? Entonces ahí se ve también cómo la reina María Antonieta tiene relación, ¿no? Y con su madre, ¿ya? Y cómo eso también se refleja en la parte previa al inicio de la Revolución Francesa. Bueno, ahí está Catalina II, ¿no? Que también hizo estas reformas, ¿no? Y bueno, también su comunicación con estos filósofos, ¿no? Franceses. Y bueno, al famoso Federico de Prusia, que es bien conocido porque también se le conoce como el rey filósofo, debido a que él estuvo en su corte, ¿no? Estuvieron David Hume, también fue Voltaire, ¿no? Voltaire fue a trabajar a su corte, Rousseau también estuvo en la corte de el rey Federico de Prusia, ¿no? Y por supuesto que él es el gran también protector, y aunque también le dio una advertencia a Immanuel Kant sobre la relación que debía haber entre el Estado o la filosofía y la ciencia, ¿no? Por lo que es importante también Federico de Prusia. Además recuerdan que Federico de Prusia escribe el Anti-Maquiavelo, ¿no? O el arte del buen gobernar, ¿no? Esa es la importancia de Federico de Prusia, ¿ya? Tiene un trabajo, ¿no? No solamente era rey, también era escritor, ¿no? Entonces acá un poco lo vemos, ¿ya? Ahí está, ¿no? El Anti-Maquiavelo, ¿ya? De Federico de Prusia, ¿no? O Refutación del Príncipe Maquiavelo, que es una edición, pero esta, bueno, es el título más conocido, ¿no? ¿Ya? El Anti-Maquiavelo o el arte de gobernar. Entonces, si Maquiavelo escribió El Príncipe, Federico de Prusia escribió el Anti-Maquiavelo, ¿no? No hay que olvidarlo, ¿ya? No solamente era un rey, también un escritor. Y bueno, aquí tenemos a estos representantes de el despotismo ilustrado, ¿ya? En Portugal, José I, ¿no? Y el Marqués de Pombal, que fue el primer ministro. Recuerden que el Marqués de Pombal también es uno de los principales ilustrados de Portugal, ¿no? Igual como en España fue Carlos III, ¿ya? Y su ministro, ¿no? El conde de Aranda, Florida Blanca, el conde Campomanes. El conde Campomanes redacta el dictamen para la expulsión de la Compañía de Jesús, ¿no? ¿Recuerden? ¿Ya? O el conde Cabarrús, ¿no? O Jovellanos también, ¿no? Pero en el caso de Portugal es el Marqués de Pombal, que organizó el Estado, ¿no? Enfrentó a las órdenes religiosas, ¿no? En fin, reconstruyó Lisboa luego del terremoto de Lisboa de 1756, ¿no? Bueno, en fin, todo esto, ¿ya? Y bueno, también está Federico, ¿no? Catalina y María Teresa de Austria, ¿ya? Entonces ahí están las principales representantes, ¿no? Y podemos poner también, bueno, a otros países, ¿no? Bien, ahora veamos la independencia de las 13 colonias, ¿ya? Es la historia de Estados Unidos, ¿no?
como sabrán, se originaron como resultado de una migración inglesa a la costa atlántica, ¿no? Esto ocurre luego de la Reforma Anglicana, ¿no? Así que van a llegar muchos grupos, ¿ya? Muchos grupos exiliados, ¿no? De Inglaterra por el tema de la Reforma, y Sir Walter Raleigh, un noble, va a fundar Virginia, ¿no? Primera colonia británica en la zona. Entonces, esta es la importancia que tiene, ¿no? Las 13 colonias. Ahora, a diferencia de la conquista española, ¿no? Recordemos que en el caso de la conquista española que hemos visto, ¿no? Ustedes han visto que tanto Colón como Pizarro tuvieron capitulaciones, ¿verdad? Es decir, tuvieron apoyo de real, ¿no? La conquista de América o la conquista del Tahuantinsuyo o de las Antillas, llevada a cabo por Colón y por Pizarro, ¿no? Para el caso del Perú, ¿no? Del Perú de los Incas, fue llevada con el apoyo del rey a través de las capitulaciones. Pero la diferencia está en que las 13 colonias se van a conquistar, ¿no? Se van a colonizar sin apoyo real. Esa es la característica, ¿no? Y esa es una gran diferencia. Por eso que los colonos norteamericanos no le tenían mucha buena fe al monarca inglés, porque ellos decían que ellos habían ganado con su propio dinero y su propio peculio, ¿no? Las tierras que habían, colonizado, ¿no? Y habían conquistado. Obviamente que la conquista allí fue más rápida. Recuerden que los norteamericanos, ¿no? Que vivían primero allí fueron, asesinados, exterminados, ¿no? Por los ingleses que emigran y conquistan toda esa zona, ¿no? En el caso del Perú, nosotros resistimos porque el Perú estaba organizado, ¿no? Habían curacados, estados, entonces para España era muy difícil, controlar todo, ¿no? En caso de Estados Unidos, de Norteamérica, las tribus de norteamericanos, ¿no? Que vivían allí antes que los ingleses, eran muy primitivas, estaban muy desorganizadas y es por eso que fácilmente fueron aplastadas. Los colonos ya se ubican allí y van a crear las 13 colonias que están allí señaladas, ¿no? New York, Pensilvania, Maryland, Carolina del Norte, Georgia, ¿ya? Así que los colonos, comienzan a organizarse jurídicamente, políticamente, ¿ya? Y luego de las guerras de Europa, en donde destaca la guerra de los 7 años, Inglaterra impone impuestos sobre estas colonias. ¿Para qué? Para recuperarse del gasto que le había ocasionado participar en dicha guerra. Recordemos que Inglaterra participa, ¿no? Para arrebatarle a Francia el dominio sobre el Canadá, ¿ya? Y en efecto, ¿no? Francia va a perder el Canadá, va a ser derrotada allí, ¿ya? Inglaterra salió con Prusia, ¿no? Recuerden que Prusia era su principal aliada, con Federico el Grande justamente, ¿ya? Y de esta manera Francia pierde el Canadá y Inglaterra se apodera, ¿no? De la región, ¿ya? Pero le crea una brecha fiscal, ¿no? Un déficit fiscal. Y para cerrarlo, impone los impuestos. Entonces, ¿cuáles son las causas de la independencia de las 13 colonias? Los impuestos al comercio, ¿ya? Los impuestos que impone Inglaterra para cerrar su brecha fiscal de la guerra de los 7 años, ¿no? O que le había ocasionado la guerra de los 7 años. Por eso, ¿no? Ahí se ve la relación y también se ve la importancia que tiene, ¿no? Ese hecho con respecto, ¿no? A la política inglesa, de ese entonces, ¿no? Bien, entonces ahí está, ¿no? Las causas económicas, ¿no? Los impuestos al comercio, el impuesto al timbre, el impuesto al azúcar, y el último que fue el impuesto al té, que fue ya el detonante, ¿no? Y el otro factor también va a ser las prohibiciones, ¿no? Las prohibiciones comerciales a las colonias, ¿ya? Una suerte de restricción comercial debido al cierre del puerto de Boston, ¿no? Y en lo político, recuerden que los colonos habían hecho la conquista de los tolos, ¿no? Pero no habían podido tener representantes en el Parlamento británico, ¿no? El Parlamento británico tenía 2 cámaras, ¿no? La Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, pero no había una Cámara de colonos, ¿no? O para colonos. Entonces, como que no tenían representación y se encontraban un poco desvalidos sin poder reclamar en ese sentido. Y en lo ideológico tenemos la influencia de la Ilustración, ¿ya? Entonces, así que la Ilustración, ¿no?
y las ideas liberales que llegan ahí van a generar un rechazo, ¿no?, a todas estas políticas de impuestos o impositivas que Inglaterra va a querer aplicar. Bueno, así que ahí están las causas y el contexto, ¿no?, que va a ser la guerra de los 7 años. Y bueno, ¿hay antecedentes de la independencia de las 13 colonias? Sí. ¿Ya? Tenemos la famosa masacre del puerto de Boston, ¿no? Debido a los abusos, ¿no?, que se cometían contra la población, los colonos, bueno, se resisten y esto termina en una masacre. ¿Ya? Luego de la aplicación del impuesto al té, ¿ya? Recuerden que los británicos eran también salvajes en ese sentido, ¿no? No les importaba si morían niños o ancianos, ellos simplemente masacraban a la población por su política imperial que tenían, ¿no? Bueno, cuando ellos imponen finalmente el impuesto al té, que es la ley del té, así se llamó, la primera fue la ley Sugar, ¿no? La ley, primero la ley de la estampilla, la ley del timbre, la ley Stamp Act, luego la ley Townshend y finalmente la ley del té, ¿no? Entonces, esta última va a provocar el motín de Boston, ¿no? ¿Y qué es el motín de Boston? Una suerte de asonada, un motín, ¿ya?, en donde los colonos disfrazados de indígenas peles rojas para no ser reconocidos van a arrojar el cargamento del té al mar. ¿Ya? Así comienza entonces la rebelión, ¿no?, del motín del té, ¿ya?, en el motín de Boston en el año de 1773. Pero como ya les comentaba, había una animadversión, ¿no?, contra los colonos 3 años atrás por la masacre de Boston. Bueno, ¿ya?, los colonos de Boston, ¿no?, arrojan el cargamento de té al mar y bueno, Inglaterra da un conjunto de leyes restrictivas, ¿no? Son leyes muy duras donde se conmina a los colonos a pagar el importe del té arrojado al mar. 2, hacer una investigación, ya pasando por encima de las atribuciones jurídicas que tenían los colonos, ¿no?, en las islas, en sus colonias, ¿no? Es decir, pasar por encima de los tribunales norteamericanos. Los colonos, por supuesto, rechazan esta intromisión, ¿no?, porque no respetaban el derecho que ellos mismos tenían, ¿no? Y bueno, y también ¿ya?, o se envía un ejército, ¿no?, para hacer cumplir estas leyes, ¿ya?, un ejército, y también se obliga a los colonos a pagar el importe del té arrojado al mar. Y lo último, ¿no?, que quizá fue la parte más dura, era cerrar el puerto de Boston. Entonces, con el cierre del puerto, obviamente la burguesía norteamericana quedaba muy perjudicada porque tenía contratos, ¿no? Ellos que exportaban pues muchos productos a Inglaterra misma, ¿no?, como el algodón, que les servía para su desarrollo de su industria, ¿no? Entonces, así que esto va a iniciar un intento de reapertura del puerto de Boston que va a conducir finalmente a la guerra, ¿no? Así que ya los colonos empoderados ya van a formar sus congresos, ¿no? Entonces el primer congreso será el año siguiente. ¿Ya? Aquí se va a decretar la ruptura del vínculo comercial con Inglaterra, ¿sí? En el segundo congreso se declara la guerra a Inglaterra y se nombra a George Washington como jefe de las tropas patrióticas. George Washington, pues, luego será el primer presidente de Estados Unidos, ¿no? Era un gran experto militar, ¿ya? Un gran estratega, ¿no? Muchos asombran de la campaña porque recordemos que en esta primera etapa de la guerra de independencia de las 13 colonias, todos pensaban que la causa norteamericana estaba perdida, ¿no? O sea, había una división dentro de los mismos norteamericanos. Algunos colonos querían continuar con el régimen colonial y otros querían, obviamente, la independencia, ¿ya? Y además, George Washington sufrió muchas derrotas, ¿no? Sus tropas estaban a veces muy cercadas, pero bueno, gracias a su estrategia, ¿no? También al cruce del río Delaware, ¿no?, que es famosa, y esta, digamos, imagen que proyectaba ante sus tropas, logró pues finalmente, después de muchas batallas, derrotar a las tropas británicas, ¿ya? Y así que en la batalla de Saratoga y Yorktown se produce finalmente la victoria contra los ingleses. Bueno, ¿por qué se produce la victoria, no? Como dice acá, con el apoyo de Francia.
¿Ya? ¿Y por qué Francia apoya a los 13 colonos? ¿No? Recuerden que Benjamin Franklin, aquí está, ¿no? Fue a la corte de Francia a pedir apoyo, dinero, básicamente. Pero el rey, aparte de darle apoyo, también envió tropas. ¿Ya? El marqués de Lafayette, por ejemplo, fue a pelear a Francia, de Francia a las colonias, ¿no? Para apoyar a los insurgentes colonos, ¿no? Bueno, ya norteamericanos ahora, ¿no? Y así se logra esa victoria. Bueno, Francia apoya a las 13 colonias por reequilibrar la geopolítica de esa época. Recuerden que había perdido el Canadá, así que Inglaterra tenía toda Norteamérica, ¿no? Entonces, para evitar ese desbalance, ¿no? Que le iba a dar la supremacía, ¿ya? Los franceses apoyan a los norteamericanos, a los colonos, para que finalmente las 13 colonias fueran independientes, ¿no? Y así evitar que Inglaterra tuviera el control de todo el continente. ¿Ya? Recordemos que aún Francia conservaba territorios dentro de Norteamérica, ¿no? No el Canadá, pero conservaba, por ejemplo, Luisiana, que pertenecía a Francia, ¿no? La Luisiana. Entonces así, ¿ya? Se produce la independencia, ¿no? De las 13 colonias con el apoyo de los franceses. Bueno, finalmente Inglaterra firma la paz de Versalles, o el Tratado de Versalles. ¿Ya? Es el primer tratado de Versalles, ¿no? Que se conoce, donde Inglaterra reconoce la independencia. ¿Ya? Entonces ahí está, creo que hace el lunes, ¿no? Se ha celebrado el 4 de julio, el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Ese día se firma el Acta de la Independencia el 4 de julio, ¿no? Donde se reconoce, bueno, la independencia, ¿no? Como tal. ¿Ya? Y ahí están los fundadores, ¿no? Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin, ¿no? Bueno, 4 años después, ¿ya? En 1787, se redacta la primera constitución, ¿no? Que es la primera a nivel mundial, ¿ya? Y esa es una consecuencia importante dentro de la política norteamericana, ¿no? Es su primera constitución que ha sufrido enmiendas con los años. Entonces, ¿en qué se convierte las 13 colonias? En los Estados Unidos, ¿ya? Primera colonia independiente, ¿ya? Es el primer estado liberal, ¿no? Y bueno, como un sistema republicano, federal, ¿ya? Aún conservaba la esclavitud, ¿no? No es un estado perfecto, obviamente, porque habían todavía miles de esclavos que padecían la imposición de los hacendados, ¿no? Sobre todo en los estados del sur. Bueno, pero eso es lo que se impone finalmente, ¿no? Es un modelo de república, ¿no? De democracia aún esclavista, porque mantenía la esclavitud, ¿ya? Eso finalmente va a ser erradicado ya en el siglo XIX, ¿no? Y también va a tener influencia, ¿no? Sobre la Revolución Francesa, ¿ya? Recordemos que así nace Estados Unidos y luego se va a convertir en el país, ¿no? Luego el país que todos conocemos, luego de la guerra de secesión norteamericana que ocurre ya en 1860, ¿no? En pleno desarrollo de la revolución, de la segunda fase, ¿no? De la revolución industrial. Estados Unidos se dividió en dos, ¿no? Ya en el siglo XIX, ¿ya? En el estado del sur y el estado del norte, ¿no? Durante la presidencia de Abraham Lincoln, ¿no? El presidente Abraham Lincoln. Triunfando el norte, que impuso finalmente el capitalismo como sistema económico en todo el país. Y dando origen a los partidos que hoy conocemos, ¿no? Conservadores y liberales, ¿no? O democráticos, ¿no? O el Partido Republicano y el Partido Demócrata, ¿no? Que son los dos principales partidos que existen en dicho país. Bien, entonces esto respecto a la historia de los Estados Unidos, ¿ya? ¿No? En la parte del siglo XVIII y luego también su desarrollo en el siglo XIX. Recordemos que Estados Unidos, ya con su constitución y todo, ¿no? Empieza una suerte de guerras, ¿no? Muy terribles, obviamente. Primero contra los norteamericanos originarios, las tribus de los primeros habitantes norteamericanos. Recuerden que las tribus, estaban organizadas en tribus como los apaches, los comanches, los cheyennes, los iroqueses. Bueno, fue una guerra contra ellos que hizo el nuevo estado, ¿no? Norteamericano, provocando el exterminio de muchos de ellos, ¿no? Entonces, así logra conquistar el Medio Oeste, ¿no? Luego inicia la guerra contra México,
¿ya? Le va a quitar muchos territorios, ¿no? Entre ellos California, Texas. La guerra contra España, ¿no? Donde le va a arrebatar también bueno, ahí ingresa Cuba, ¿no? Ya Florida queda en manos de Norteamérica, ¿ya? Y luego también compra territorios, ¿no? Primero le compra Rusia Alaska, ¿no? Que hoy es norteamericana, y luego le compra a Napoleón Luisiana. Bueno, Napoleón le vende el territorio, el terreno, el estado, porque requería dinero para sus guerras, ¿no? En Europa, ¿no? Bien, entonces es la importancia que tiene Estados Unidos, y bueno, lo veremos ya ahora como una potencia en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene también, es el primer estado que se independiza en América. El segundo va a ser Haití, ¿no? Recordemos que primero fue Estados Unidos, luego fue Haití, ¿no? Que se independiza de Francia, y bueno, luego le sigue el resto de los países, ¿no? Bien, ahora pasemos al siguiente tema, que es la Revolución Francesa. Bueno, veamos entonces ahora la Revolución Francesa, ¿no? Es un proceso dirigido por la burguesía francesa, ¿no? Que eliminó el antiguo régimen, o sea, el gobierno político de los Borbones, y va a dar inicio a la edad contemporánea, ¿ya? Entonces ahí vemos las causas, ¿no? Las causas son económicas, ¿ya? Podemos sintetizarla en una frase. Francia entra a la bancarrota, ¿no? Francia está en bancarrota, ¿sí? La economía está quebrada. Bueno, ¿por qué razón había ocurrido ello? ¿Ya? Bueno, lo que pasa es que Francia, ¿ya? Tenemos que ver con la guerra de independencia de las 13 colonias, ¿no? Debido al apoyo financiero que se le da a los insurgentes norteamericanos, ¿ya? Entonces el Estado pues tiene una profunda brecha fiscal, ¿no? Esa es una causa, digamos, inmediata, ¿ya? Entonces tenemos ahí el apoyo, ¿no? Dos, por la guerra de los 7 años, ¿no? Que también, ¿no? Dejó las arcas vacías y en crisis. Tercero, ya por el derroche fiscal, ¿no? El despilfarro de la corte de Versalles.